El tema que vamos a comentar hoy se encuadra dentro de dos aspectos de los test proyectivos gráficos: una sintomatología en las pautas formales y estructurales y a la vez en las pautas de contenido. ¿Por qué? Porque en este caso lo que se ve es que el evaluado dibuja un dibujo sin copa. Sabemos que una de las pautas formales o estructurales es el análisis de los detalles. Los detalles son aquellos elementos que hacen a la composición del objeto, es decir, las partes que lo componen. Los detalles pueden clasificarse, para refrescar un poquito este concepto, en detalles básicos, que son aquellos que hacen al objeto y que no pueden estar ausentes. Por ejemplo, en el caso del árbol específicamente, sería que tiene que estar presente el tronco, la copa, las ramas y el suelo. Las raíces no es esperable que estén presentes. Bien, en este caso entonces se trataría de la ausencia de un detalle básico. La falta de detalles básicos puede asociarse psicológicamente a varias cuestiones, por lo cual después, en función del resto de la batería, uno como evaluador determina con qué aspecto se puede relacionar más. Por ejemplo, puede relacionarse con aspectos que no funcionan en el plano cognitivo. Puede relacionarse también con depresión. En la depresión se omiten detalles significativos. Puede relacionarse también con un déficit intelectual. Por lo tanto, como vemos, es muy amplia la posibilidad. Pero también es importante considerar, como dijimos, que aunábamos los detalles básicos con los de contenido, que como contenido también está ausente. Para ello también tendríamos que refrescar un poquito aspectos relacionados con la psicología de las copas. La copa, desde un punto de vista psicoanalítico, vehiculiza aspectos superyoicos, por lo tanto también esto es amplio en la cuestión dinámica. Puede tener que ver con aspectos relacionados con el ideal, aspectos ligados al proceso del pensar, sentimientos de culpa, bloqueo de la fantasía, ya que la copa también expresa el equilibrio que hay entre fantasía y realidad. Es decir, entonces, que al no estar la copa, uno podría pensar que hay algún bloqueo o hay una defensa maníaca, en el sentido de que se omite, como una negación, un detalle esencial y básico que hace al dibujo. Pero paralelamente también vemos una hoja cayendo, lo cual también es significativa, porque no se trata de varias hojas cayendo, sino de una sola. No sé si llega a verse, pero también en el interior de la hoja hay como dibujada como una carita. Significativamente, en el resto de la batería, la persona dibuja un DFH muy pequeño, micrográfico, y después en la persona bajo la lluvia aumenta el tamaño. Esto implica que hay alguna cuestión en el yo actual. La hoja cayendo, como hemos visto en otros materiales, puede dar cuenta de algún sentimiento de pérdida, algún proceso que esté pasando, digamos, en cuanto a que esté estabilizando a la persona. Y la hoja cae del lado izquierdo. Por la simbología del espacio podemos pensar que se trata de una cuestión familiar. En efecto, esta persona, hacía unos meses, había perdido a un familiar muy allegado. Otra cuestión también es la presencia de raíces. La presencia de raíces nos da cuenta de que hay algún desequilibrio en el tema del control de impulsos. Por otro lado, cuando uno habla de control de impulsos, es una de las funciones del yo, la posibilidad de regular y canalizar adecuadamente los impulsos. O sea, el hecho de que las raíces estén presentes es que hay alguna falla o un déficit en esa función. Entonces, analicemos ahora qué pasa con la estructura yoica. Dentro del test del árbol podemos verla en el tronco. Justamente el tronco es el que aparece como rígido al ser trazos rectos. Las ramas, que son las posibilidades que tiene simbólicamente de comunicarse como el ambiente, cual si fueran brazos, están coartadas y cerradas en forma angulosa, por lo tanto hay una gran introversión y una gran represión. La estructura del tronco recta da cuenta de rigidez. Por otro lado, el hecho de que esté cerrada por abajo también habla de como si fuera un compartimiento estanco, en donde no hay una buena fluidez entre el sentir y las necesidades pulsionales, están vehiculizadas por las raíces. La ausencia de piso, en este caso también sería un segundo detalle junto con la copa, una omisión importante.
En el caso del HTP dijimos muchas veces que es en el árbol donde es esperable 100% que el piso aparezca, no siéndolo tan así en el test de la casa y en el test de la persona. Por lo tanto, la ausencia del piso acá indicaría alguna dificultad en el contacto con la realidad. Sumado a los elementos de negación que estamos viendo, podríamos decir que como mecanismo de defensa, la persona bloquea y evita pensar. Este sería aquí entonces el significado de la ausencia de copa, que por supuesto, como siempre, se contextúa y se terminará de interpretar en función de todo el resto de la batería y nunca como un ítem aislado.